Bueno, buenas tardes a todos. Hoy comenzamos el ciclo de charlas, ya no con la parte anatómica y fisiológica, con la ayuda del doctor García, sino vamos a ver un tema muy lindo, de mucha connotancia, que son las historias clínicas. ¿Sí? Quiero agradecer a la comisión directiva, a Dani, que nunca le agradezco, que nos ayuda con toda la parte logística, técnica. Y bueno, vamos a dar comienzo de la historia clínica. Bueno, la historia clínica, ya en el año 400 a.C., me remonto a un año bien lejano porque es la era de Hipócrates. ¿Sí? Hipócrates ya hizo lo voy a leer porque no acostumbro leer, pero estas son letras en griego, el Corpus Hippocraticum. El Corpus Hipocrático describía al sujeto, describía su enfermedad y el resultado de esa enfermedad de acuerdo a cómo el médico había hecho su tratamiento, su terapéutica. El concepto de enfermedad, los médicos ya lo sabemos, no es solamente un concepto físico y psíquico, sino también tiene que ver con el medio ambiente, con la parte económica y con la relación de todas entre sí. Ese desequilibrio funciona como el dador de enfermedad, y esa enfermedad tiene que estar registrada. En Argentina, por la ley 26.529 que tenemos ahí en pantalla, se define todo lo que el médico debe hacer en la historia clínica desde el ingreso del paciente, sean los datos filiatorios, los datos domicilio, edad, antecedentes personales, antecedentes de enfermedad previa y la enfermedad actual y el motivo de consulta. Bueno, esa historia que le da el marco legal a esta ley fue desde el año 2009 que se determinó y dio el marco, o sea, en papel como se venía haciendo, y también la historia clínica magnética, que como estábamos hablando con el doctor García, es el soporte en cinta que permitía grabar con algunos problemas y algunos deterioros porque costaba ubicar y la cinta tenía que ser muy extensa para varias historias. Y el soporte muchas veces cuando se buscaba era difícil de grabar, difícil de desgrabarlo y, problemático, en fin. Y la historia clínica es un documento obligatorio, cronológico, tiene que estar foliado y tiene que ser completo. Generalmente, me voy a adelantar un poquito a la diapositiva, puede ser, porque esto es muy importante, deficientemente realizado, mal realizado o bien realizado. Generalmente cuando es bien realizado sirve de prueba para el médico siempre y cuando no equivoque diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera, que vamos a ver algunos casos prácticos también. Y cuando está mal realizada, ¿ustedes saben a qué da lugar? Algo importantísimo en derecho. Los abogados, sobre todo, son los que deberían saberlo. No, da la inversión de la carga de la prueba. O sea, habilita, o sea, ya es el médico, ya no es la parte actora que tiene que demostrar que el médico se equivocó. Es el médico que tiene que probar que él hizo todo bien. Por eso es muy importante cómo se procede. Historia clínica mala, llamás a
borrosa, que no se ve, o Que no se- tachada. Hay de renglones en blanco, tachada, no firmada, Escrituras en el borde. escrituras ilegibles. Yo traje fallos, no sé si lo vamos a poder ver, pero a lo mejor hacemos una segunda historia clínica porque es muy amplio. Y más cuando hay jurisprudencia o hay casos en los que vieron otros colegas, dan mucho material importante para los colegas abogados. ¿Sí? Después están los principios en el registro de historia clínica, que son la integridad, unicidad, inviolabilidad y confidencialidad. Voy a empezar por el último, de la confidencialidad, que es el secreto médico, que muchas veces vamos los médicos legistas al juzgado y el juez no tiene que liberar del secreto médico para poder exponer respecto al diagnóstico que tenía o la patología que tenía la persona, ¿sí? Y si tenemos que informar por escrito, muchas veces los psiquiatras no informamos por psicodiagnóstico, pero sí las psicólogas, como informan con los dibujitos que no los quieren entregar, si los entregan, tiene que decir en el sobre que el juez lo libere del secreto médico para poder abrirlo. Bueno, después, inviolabilidad. El centro médico o el médico es custodio de toda la historia clínica y todo lo que estudios complementarios, todo lo que tenga para probar que hizo las cosas acorde a la lex artis, tiene que estar en custodia en el centro médico y hospital o en el consultorio del médico por 10 años, sea papel o sea que ahora digital, ahora la historia clínica es digital a partir del año 23, o sea, hace 3 años que recién se permite digital, con firma digital. O sea, después de la pandemia vino el aluvión de que se trabaja toda a distancia por computadora y también está las historias clínicas digitales que la avaló una ley que después vemos el número, ¿sí? Bueno, creo que vamos a pasar a la próxima, porque yo soy un desastre para... Por eso, Víctor, te necesitaba acá, ¿ves? No, yo con la tecnología estoy no disgustado, pero no estoy ayornado, ¿viste? Soy medio vago, parece. La definición de la doctrina forense de la historia clínica la definió en su libro el doctor Patito, excelente médico legista y forense. Y yo ya lo dije, es un documento obligatorio, completo y cronológico. Después pasamos hemos llegado también a la confidencialidad y hemos llegado también a la inviolabilidad, que el centro médico es custodia de la historia clínica material, sea digital o no. Entonces, el paciente es el titular de su historia clínica y toda la información que tenga, y la puede pedir en cualquier momento, como hablábamos con Víctor, y el centro se la tiene que dar. Si no, ante cualquier reclamo, el centro puede ser hasta sancionado. Y la titularidad de soporte como custodio de ese material. Bueno, el principio fundamental de la historia clínica se basa en 4 partes: la integridad, la unicidad y la inviolabilidad. Ya hablamos de confidencialidad. La inviolabilidad ya la hablamos también porque es el soporte técnico que tiene el centro asistencial o el hospital. La unicidad es que cada centro tiene que tener a todas las especialidades en una misma historia, generalmente por número de documento, o hay asignado un número y una clave que se le tiene que otorgar al paciente. Después, la integridad es que tiene que estar completa
y tiene que tener el consentimiento informado. Vamos a hablar después en detalle del consentimiento informado, pero tiene que estar bien explícito, tanto sea si es quirúrgico o clínico, qué prácticas le van a realizar al paciente, qué riesgo tiene y si él lo acepta o no. En caso de no aceptar, hay que dar vuelta atrás lo que va a hacer el médico y respetar la elección del paciente. O sea, la 26529 no solo normatiza la historia clínica, sino los derechos del paciente y da el consentimiento informado para que pueda tener opción a decir sí o no. Después vamos a las partes de la historia clínica, que es la anamnesis, la primera. La anamnesis son todos los signos y síntomas, más que nada síntomas, porque el signo lo determina el médico, que tiene el paciente cuando viene a la consulta por primera vez. Generalmente, cuando se atienden en un mismo hospital o un mismo policonsultorio, desde chico tiene la historia clínica con todo el detalle de lo que le pasó, ¿sí? Después está la evolución diaria, clínica, traumatológica, bueno, evolución ya está repetido. Y por último, la epicrisis, que es cuando se resumen el final de la internación o de la historia clínica del paciente. Bueno, hay la diferencia entre soporte papel y soporte, la principal es la ilegibilidad que tiene el médico cuando escribe. No sé si estamos entrenados para hacer mala caligrafía o a veces la velocidad, porque tenemos muy poco tiempo, hace que la escritura sea todo trazos casi jeroglíficos. Y poder decodificarla y transcribirla en dactilografía costaría muchísimo, porque a veces ni los farmacéuticos no entienden. En cambio, en la parte digital es más legible, se puede ver mejor la cronología, porque a veces no informan, no viene el médico que evoluciona en la de papel y quedan espacios en blanco que no puede tener espacios en blanco, ¿sí? El problema de la digital es que se notan todos los errores de ortografía. Claro. Sí. Bueno, acá hice un resumen que acá dice: los inconvenientes de la historia clínica tradicional suele estar escritas a mano con letra siempre ilegible. Suelen ser voluminosas, pueden ser difíciles de revisar la información necesaria para atender al paciente. Muchos datos no suponen necesariamente más información. Problemas de almacenamiento, y muchas veces el problema de almacenamiento son los metros cuadrados que se necesitan en una clínica para poder archivar la historia clínica en papel, ¿no es cierto? En el transporte, porque muchas veces tienen los depósitos en otro lado que le agarra humedad, se deteriora el papel, se moja, no se entiende lo que se escribió, se lo come la rata, ¿sí? Muchas veces. Y puede haber hurtos y desapariciones de historia clínica, que en eso es responsable tanto el director como el jefe de servicio del hospital o centro asistencial. Bueno, después tenemos las ventajas de la historia clínica informatizada. En condiciones normales permite el acceso inmediato a una completa información. Permanece actualizada, facilita la lectura, procesamiento y presentación de información en forma sencilla y eficaz, simplifica la labor del profesional, el trabajo médico administrativo resulta más fácil, elabora informes, partes médicos, alta, baja, receta, etc. Rapidez y sencillez, no plantea los problemas de espacio en el archivo, no hay tanto deterioro o pérdida de documentación, permite diferenciar los contenidos de manera que se pueda acceder a la información de forma rápida y segura, puede ser
una única historia clínica para cada paciente, como dijimos debe ser así, en ámbito donde se entendía, tanto sea atención primaria, clínica, pediatría y su evolución en adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, igual no es todo color de rosa, porque la historia digital tiene sus problemas. Es muy difícil a veces estar 100% seguro de la inviolabilidad de la historia clínica. Es necesario tener un sistema de firma digital. Claro. Porque yo me siento, terminás tu consulta en la computadora, te levantás y te vas, me siento yo. Si dejás tu sesión abierta, yo voy a estar emitiendo recetas, certificados, escribiendo la historia con tu información. Claro. Primero tiene que haber alguna forma de llave o token o firma digital individual del médico. Que esa llave tiene que ser del médico para que no tenga acceso a ningún administrativo. Por ejemplo. Claro. Vos llamás de tu casa, che, me olvidé de evolucionar, deja que yo te lo arreglo. Un informático te lo puede evolucionar de afuera si tiene acceso a tu clave. Sí. Eso es un gran problema. Claro, y generalmente hay clave, para cada médico tiene una clave para ingresar en la historia, en la computadora general, y aparece su nombre y apellido, que después tiene que firmarla, ¿no es cierto? Sí, claro. Cuando vos ingresás o abrís una sesión, la sesión tiene que ser única y repetible. Ahora, vos como médico tenés que tener acceso también a leer la historia clínica asentada por otro colega, si no, ¿qué sentido tiene? Claro. Ese es un gran problema de la firma digital. Otro es el resguardo digital, porque está todo muy lindo hasta que el día no te olvidas de pagar la nube, o no pagar la nube y te bloquean el acceso a la nube. Entonces el centro médico no tiene acceso a la nube digital. A mí me pasó en mi consultorio. Me llamó el que tenía el soporte informático y mirá, nos cerraron el acceso a la nube porque hubo un problema con no sé qué servidor en Estados Unidos y no podemos acceder directamente. Entonces, pueden rescatar la información, pero es una información disgregada que después hay que volver a agregarla para armar la historia clínica. Claro. Nosotros creemos como médicos que la historia clínica en la nube tiene el mismo formato que tiene la historia de papel, y no es así. Son varios datos agregados de varias bases de datos y después hay una especie de programa que junta todo y te arma la historia. Claro. Pero si vos perdés acceso a cualquiera de esas cosas, perdés la integridad de la historia. Claro. Y después está el asunto de que sí, es hackeable. Por ejemplo, yo puedo entrar, tiene que tener un sistema para que yo no pueda emitir registros fuera de hora, por ejemplo, para falsificar. Si no, con mi clave entro y pongo en vez de la fecha de hoy, como la fecha de hace 3 años, o como una evolución y cambio de historia. Realmente esas huellas digitales quedan pegoteadas en el registro digital. Un perito informático se da cuenta, este ingreso no corresponde porque si bien dice 2021, fue hecho en el 2025, es un perito informático que lo puede hacer. Pero el soporte de la historia tiene que tener ese nivel de seguridad. Y el problema es que la ley está todo muy lindo en la reglamentación, pero no te da una pauta exacta de cómo tiene que ser. De hecho, todos los que hacemos pericias y leemos historias, vemos que todos los centros médicos tienen un formato de historia totalmente distinto. Claro. Son distintos. Y otra cosa que pasa es que las historias están en un orden cronológico inverso. Claro, primero está lo último. Lo último y después tenés que ir leyendo al revés. Claro. No es como un libro. No es como la historia común de papel que vos ves, sabes que lo viejo está al principio. No, vos lees, en realidad estás leyendo la última evolución primero, después tenés que ir leyendo en forma en reversa hasta conocer el inicio. O sea, no es tan facilito. ¿No? Sí, también hay otros tipos de soporte como el Dropbox, que a veces se utilizan, pero archivan menor cantidad de material, claro, que en una nube. Claro, depende también del volumen que tengas. El volumen, exactamente, sí. Sí o sí. Bueno, pero vos tenés, ponerle un consultorio chico, que tenga que pasar a formato digital y tenga que guardar la información por 10 años. Yo cierro el consultorio, ¿cómo hago para acceder a esa información durante 10 años más? Claro. La nube no te deja, si vos no pagás la nube no tenés el acceso a la información. No, y hay veces que los abogados mandan un oficio al consultorio que revisó al cliente ese médico y resulta que el médico o se mudó, se jubiló, me pasó uno que se fue a Rojas, provincia de Buenos Aires. Decía que por casualidad, por otro amigo, conseguimos el número de la mujer y
vino a firmar la historia, pero si no lo ubicás, ¿cómo hace para...? Claro, si es un consultorio de alquiler, el consultorio no tiene historia clínica. Cada médico lleva Su soporte en papel generalmente. papel, ficha, la ficha de cartón. Sí. Vos podés tener una nube personal, pero la tiene el médico. Claro, pero se la llevó y vos no sabés dónde vive y se pierde la prueba. Eso es lo que me decían muchos abogados, que a veces mandar al consultorio a revisar a alguien de un accidente de tránsito genera ese tipo de problemas, ¿no? Ahora le quería hablar de las condiciones básicas a cumplir en la historia clínica. ¿Por qué? Porque deberá reflejar la verdad y la exactitud de lo que pasa. Y le voy a traer un caso que me pasó, contesté 5 veces el pedido de explicaciones, por eso me acuerdo, un embarazo de término, transcurrieron 12 horas de trabajo de parto y por protocolo obstétrico hay que hacer monitoreo cada máximo 20 minutos. Resulta que yo buscaba los protocolos de monitoreo, como es la tira de un electrocardiograma, el monitoreo también tiene la tira. Y dice qué aparato es, el día, la hora, y se hacen 3 o 4 tiras cada 10 minutos. Bueno, resulta que la veo una sola vez y el abogado de la parte actora impugna porque no estaba en la contestación de demanda, no presentaron esos protocolos. Entonces, después quisieron decir que ese protocolo estaba adecuado y estaba informado en la historia clínica. Sí, estaba informado, pero ¿era exacto? Porque, ¿cómo sé yo que el protocolo no informaba otra cosa? Ahí pusieron que la frecuencia cardíaca, no sé si saben que un monitoreo mide frecuencia cardíaca fetal y las contracciones de la madre. Entonces, cuando baja, el feto tiene de 120 a 160 pulsaciones, o sea, frecuencia cardíaca. Cuando baja y hay una bradicardia y a esta señora le tuvieron que romper bolsa, hay meconio, son los 2 pilares fundamentales para el sufrimiento fetal agudo, que es indicación de cesárea. Tiene que ir directamente a quirófano. Bueno, acá aparecieron monitoreos después que yo tanto insistí que no estaba integrado y la otra parte decía que no se puede integrar porque las pruebas hay que integrarlas en el primer momento, no a posteriori. Entonces aparecen monitoreos después del nacimiento del bebé. Decime cómo un monitoreo se puede hacer después que tuvo el parto. La fecha de la tira. Acá, por ejemplo, el chico nació 15:10 y tengo un monitoreo de 15:30, 16:05 y 16:30. O sea, lamentablemente hay mentira a verdad y hubo bradicardia cuando las obstetras pusieron que era la frecuencia cardíaca normal 147 y era de 70. Igual el meconio te indica que hay sufrimiento fetal y si está escrito en la historia clínica. Sí, pero el meconio solo no. Yo también lo puse. Y, Tiene que estar monitoreo, claro. claro, yo también lo puse, lo del meconio, igual que vos, lo dice el Uranga, porque somos viejos nosotros. El Uranga, por ejemplo, es un libro de texto del 1987-88, cuando estudiaba yo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo le podría decir? Ponían el meconio como centro de sufrimiento fetal con otras condiciones secundarias de la madre, del cordón, por ejemplo, doble circular de cordón, del SALAM, que es el síndrome de aspiración de líquido amniótico. Ya, no lo quiero aburrir tampoco con tanta información médica, pero resulta que ahí puse, porque lo había informado, yo me fui a noticiar al juzgado, ¿quién había presentado los monitoreos? Después de 5 veces que me impugnan, nunca aparecían los monitoreos, aparecieron de golpe, y me dice que lo presentaron en la parte
demandada porque querían ratificar que era normal la frecuencia cardíaca del bebé y nunca hubo bradicardia, cosa que era mentira. Así que quedaron ensartados hasta el caracú ahí, ¿viste? Porque ¿El chico sobrevivió? sí, pero quedó con una parálisis cerebral. Monoparético, quedó con trastornos cognitivos, un 70% de capacidad todo. Y es más, generalmente cuando se demanda un prepago, ¿qué pasa? Te expulsan después, si ellos pierden el juicio, te expulsan y quedas sin cobertura. Entonces, el monto de resarcimiento tiene que ser tan importante como para que esa criatura de 10, 12 años pueda sobrevivir y pueda tener otra cobertura que la acepten. Porque generalmente condicionan cuando hay una patología de base, no te la quieren tomar. Entonces, sino que se atienda en particular con el resarcimiento. Por eso, ahora le voy a decir, creo que hay otra diapositiva. Eso es importante, esa diapositiva. La historia clínica digital solo es válida si utiliza la firma digital o firma electrónica que asegure en forma indubitable la autoría e integridad del acto. Un simple usuario y clave sin registro de acciones no es suficiente. ¿Por qué? Porque no solo eso, sino que no es considerado un acto médico ni jurídico. ¿Por qué? Porque le faltan requisitos de acuerdo a lo que marca la ley. Si la ley no la habilita, estamos habilitados nosotros a pasar a la inversión de carga de prueba. Sine qua non. Hay que empezar a usar el latín. Acá está. La historia clínica como medio probatorio en juicio tiene que tener congruencia, claridad y confiabilidad, que es el artículo 319 del Código Civil, que lo habilita. Acá está la historia clínica bien confeccionada versus la deficiente. Acá está la historia clínica buena, completa, coherente, firmada y cronológica. Y la deficiente tiene omisiones, entre líneas, es lo que estábamos contando de los monitoreos, sin firma, sin foliatura. Ausencia y o falsificación da pie para actuar penalmente. Si quieren copiar otra cosita, la retrocedo. ¿Vos necesitabas algo? Sí. Ahora seguimos. ¿Acá? La otra, la del 317, 316, Código Civil. 319. 319. Sí. ¿Está? Sí, sí. En esta no. ¿Sigo con el semáforo? Bueno, acá puse el semáforo en rojo porque habilita tanto a la parte penal, por ejemplo, en el caso que veíamos teníamos falso testimonio, falsedad ideológica. ¿Por qué falsedad ideológica? Porque estaba de vacaciones una obstétrica que firmó, le falsificaron la firma y le pusieron la frecuencia cardíaca normal cuando ella estaba de vacaciones. Entonces, no, hicieron todo, no quiero decir cuál fue el hospital porque para no restarle pacientes, pero acá está, ¿ves? Los delitos penales están determinados en el artículo 292 y 294. Pasale, porque está mirando la persona. Sí. Y es lo que hablábamos anteriormente, da la inversión de la carga de la prueba, la regla del indicio grave, y el juez otorga la culpa al que evitó cumplimentarla adecuadamente la historia clínica. ¿Ve? Ahí está la presunción de culpa, la historia clínica eficiente. En un juicio el demandante debe probar la culpa. Sin embargo, la ausencia es lo que hablábamos antes, o indicio de eficiencia grave opera como indicio grave de presunción culpa invirtiendo la carga de la prueba. ¿Sí? Acá es el médico el que debe probar que actuó con diligencia
y observancia de sus deberes, porque el incumplimiento está penado también por el Código Penal, o negligencia, impericia, imprudencia, que es la culpa, ¿no? Los cuatro pilares de la responsabilidad profesional. Exactamente. Pericia, negligencia, imprudencia y no La observancia de los deberes a su cargo. Claro, no basta con decirlo, sino que hay que verlo en la historia clínica, probarlo, firmarlo y tiene que tener todos los requisitos que vimos anteriormente. Acá está un paciente para los traumatólogos que sufre una lesión nerviosa posquirúrgica. La historia clínica no registra las maniobras de monitoreo que el protocolo exige para la cirugía, monitoreo intraoperatorio. Será la parte cardíaca, el monitoreo, porque hay también monitoreo cardíaco y monitoreo obstétrico, ¿sí? El centro médico debe probar que a pesar de la omisión, en el registro del monitoreo se hizo correctamente y la lesión es inherente al riesgo y no la negligencia. Ahora, a mí me tocó otro caso en el que hay negligencia porque tenía un von Willebrand. ¿Saben lo que es el von Willebrand? Tiene mucho nombre, pero es un trastorno de la coagulación, nombre alemán, que descubrió el factor 8, que tiene dos cosas importantes el factor 8. Uno es la hemofilia y el otro es el von Willebrand, que no puede coagular. Entonces, tuve un caso de un traumatólogo que tuvo que liberar el nervio cubital y pide el informe previo de la intervención quirúrgica, el riesgo quirúrgico, y lo hace una médica clínica y pone normal. ¿Está bien eso? Pero no pidió coagulograma. No puso estudio de laboratorio normal. No lo detalla, 1. 2, no pide interconsulta con hematología. Hematología es la especialidad que se encarga de verificar los trastornos hematológicos, casualmente el von Willebrand. ¿Por qué? Porque la enfermedad se cataloga en 5 tipos y de acuerdo al tipo de enfermedad es el tratamiento que hay que tener preventivamente antes de que ingrese al quirófano la paciente, porque puede ser una hemorragia súbita y se muere. Entonces, en este caso no hizo la previsión del tipo, no actuó con la diligencia debida, sí. Sí, para que entiendan los abogados, no siempre se pide una interconsulta con el hematólogo, no es que todo riesgo quirúrgico pide interconsulta. Lo que te lleva a pedir Es en interconsulta o sospecharlo es el interrogatorio. Lo primero que haces cuando entra un paciente, ¿cómo le va? ¿Tiene algún antecedente, alguna patología previa, alguna enfermedad? Supongamos que la paciente desconoce o se olvidó ese día que no, estoy todo bien, no tengo asma ni hipertensión, listo, fantástico. En el laboratorio, von Willebrand, alguna alteración te tiene que dar. Entonces, si en vez de leerlo por arriba, el detallar el laboratorio, le sirve al médico para repasarlo, Claro. para leerlo. Claro, pero aparte, Si vos lo lees por encima y estás cansado y lo pasás por encima y pones normal, no lo detallás. Cuando vos lo detallás y lo copias, vos te das cuenta, che, acá hay algo que no funciona. Claro. Y eso te enciende las alarmas. Che, señora, este laboratorio está mal, ¿usted no tiene nada? Ah, sí, yo a mí una vez me dijeron que yo tenía un familia. Bueno, ahí pedí una consulta. O, no sé, nunca me dijeron nada o nunca hice ninguna consulta. Bueno, pero este laboratorio anormal hace porque repita el laboratorio o, si el segundo laboratorio viene mal. pero por eso como el clínico generalmente no conoce por su especialidad, por ahí conoce, pero no sabe qué laboratorio pedir o cómo se estudian los factores de distintos tipos de von Willebrand, porque hay 5. Entonces, la interconsulta hubiera entrado lo más bien pidiendo qué estudios de laboratorio se deberían haber pedido para esta señora con esa enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y después otra cosa que tuvo la señora fue una hemorragia en napa. A los 7 días, en vez de coagular adecuadamente, empezó a sangrar, ¿por qué? Porque le faltaba el factor que constituye el coágulo, que era el factor 8 von Willebrand. Claro, y ahí hubo negligencia y inobservancia de los deberes de funcionario. El médico debería haber pedido
al hematólogo y cerciorarse el tipo de von Willebrand que tenía, para ver qué medicación tenía que tener. Bueno, Antes decía, sí. hacer un comentario sobre este caso. Sí, Porque vos dijiste el monitoreo cardíaco que se hace permanentemente en la cirugía, Sí. el monitoreo estético. Bueno, en la cirugía de columna, ¿se acuerdan que hablamos del electromiograma? Bueno, cuando se hacen cirugías de columna importantes, se hace un electromiograma intraoperatorio. Durante la cirugía se va haciendo un monitoreo, un electromiograma permanentemente. Entonces, si hay alguna alteración de la médula o compresión de la raíz nerviosa, eso salta en el electromiograma y el electromiografista le dice al cirujano que detenga la maniobra que está haciendo. ajá, Suponete que está haciendo una reducción, o poniendo un tornillo, o ajustando una verga, Perfecto. algo tocaste y está funcionando mal. Antes se hacía, no hace mucho, se hacía la famosa prueba de Stagnara. La famosa prueba de Stagnara es el paciente acostado boca abajo, pegándole la columna, el anestesiólogo lo despertaba y le pedía que moviera los pies. Entonces, si movía los pies, estaba todo bien, listo, sigamos adelante. Profundizaba el plano de la anestesia y seguía. Eso es medio rústico, pero era la única forma de saber que no había quedado parapléjico. claro. Bueno, claro. Lo Maniobra, ¿cómo se llama? De Chayán. Stagnara. Hoy en día se hace con un electromiograma intraoperatorio. El mismo paciente conectado en el electromiograma, con potenciales evocados. Entonces, cuando el médico, el electromiografista, detecta alguna alteración, le avisa al cirujano, pará, ¿qué tocaste? ¿Qué hiciste? Paren todo, volvamos atrás, a ver si recupera o no recupera. Entonces, ese es el monitoreo intraoperatorio que se refiere acá, que Antes era como cuestión de suerte, lo despertaban y... claro, suponete, tenemos que hacer una aplicación de la columna dorsal. Bueno, metemos los tornillos. Haces una liberación, liberás la médula, ponés los tornillos y antes de hacer la reducción despertás al paciente para saber que todo lo que hiciste no le hace más que nada. Fantástico, seguís adelante, ponés las barras, ajustás, lo despertás de vuelta para saber que no habías lesionado la médula. Si estaba todo bien, cerramos. ¿Es obligatorio la cirugía de columna? Debería ser. Suponete que no lo haces Sí. y el paciente queda parapléjico. Claro, ¿Sos responsable vos? negligencia. Claro. Eso. Por ejemplo, hay dos tipos de, ahora lo aprendí, Lo viejo funciona, diría el eternauta, ¿no? Ponele Se que da no tenés. cuenta, sí o sí, digamos, que se mueven las Pero piernas. lo que pasa es que a medida que avanza la técnica, la tecnología, la ciencia, lo que vos quieras, la técnica sobre todo, es muy difícil decirle al juez que vos no tomaste ese recaudo porque era caro, porque no te lo autorizaba la prepaga, Exacto. porque no tenías en el pueblo donde estás trabajando, porque el juez te puede decir, bueno, si era caro, ¿para qué? ¿Era una cirugía de vida o muerte? No, era una cirugía programada. Entonces, te junte la plata y la obra social no me lo autorizó. Usted no estaba obligado a pagarlo. La obra social no lo autorizó. En el pueblo donde yo trabajo no había. Ahí ¿Para sí. qué lo operaste en un lugar donde no tenés los medios? O sea, siempre Se tenés cubre el una- médico no operando, porque si no tiene seguro, se está jugando a una mala praxis. Porque el juez no lo va a contemplar. Pero no importa. Sí, eso del interior es bastante común, lugares chicos, sí. Bueno, pero Mandan cirugía. lamentablemente es donde suceden los problemas. Los problemas suceden en todos lados. O sea, yo te lo digo como traumatólogo, vos cuando operás, operes lo que operes, vas a tener el 10% de complicaciones. Y el 10% de complicaciones son complicaciones tontas, que se soltó un punto, que se infectó un poquito, que le duele, que quedó con un dolor, o graves. Que salga, que se infecta, que pierde el miembro o se muere. O sea, dentro de ese 10%, cada vez que tienes como jugar a los dados, para jugar siempre. Ahora, si vos tomas todos los recaudos necesarios y pasan las cosas, bueno, vos hiciste todo lo que tenés que hacer. Ahora, si no, yo voy a operar una cadera sin ayudante, porque el ayudante me sale caro, le pongo una prótesis que saco del cajón recuperada para que el paciente pague más barato, le haga un favor, y se te complica. Y el anestesiólogo, bueno, es un residente que recién está formando, que la tiene clara. Y bueno, está jugando todo para que Por salga eso mal. vos ponés- y le pusieron fentanilo contaminado. Con el médico de consentimiento informado. Si vos vas a una cirugía, lo que fuere, digamos, yo que era intervencionista y que hacía biopsia de mama, bueno, el consentimiento, las complicaciones, que es el signo, por la agujas adecuadas, todo, pero en medicina 2 más 2 es 10. Y, digamos, y eso, digamos, tiene que saber el paciente.
El paciente de vuelta me dice, no, tengo 10%, Claro. entonces no me lo hago. También Elige o no elige. Elige no hacerlo. El riesgo siempre está, siempre está. Ahora, es como andar en moto sin casco, con las ruedas torcidas a 200 km/h. Bueno, si vos andás en moto está el riesgo de que te caigas, pero si haces todo para caerte y romperte, y te vas a romper. Claro, ahora yo actué en una pericia de parte por fiscalía. El hijo tira a la madre por la escalera. Del primer piso la tiró. El hijo tira a la madre. A la madre. Drogadicto el chico, no le daban plata, dice, no, no te doy más plata. Ah, no, tú te tiro. No le sirve más si no da plata. Entonces el padre me pide que sea médico legista de parte porque le iban a operar la columna porque tuvo una fractura de vértebra. Vértebra, no sé si era la T10, o sea, la torácica 10 o dorsal 10. Entonces, el neurocirujano me comenta que va a hacer una vertebroplastía, va a poner una silicona, Cemento, se pone metacrilato, metacrilato en la vértebra, claro. Pero me decía que no le alcanzaba, o sea, hay dos tipos de, viene ya la jeringa preparada, pero hay dos tipos de jeringa, con stop y sin stop. Entonces, hay una que viene con stop, que pone los centímetros y ya están calibrados de acuerdo a lo que necesita para solucionar la fractura. La otra no lo tiene. Entonces el cirujano a ojo tiene que, y puede extravasar, y el metacrilato es tóxico, lo que le pasó a Silvina Luna. Sí, no, aparte el metacrilato cuando está en forma líquida, cuando se está coagulando, no es la palabra, solidificando. Claro, levanta mucha temperatura. Mucha temperatura. Si se extravasa en la vértebra dorsal y toca algún vaso O un nervio, lo perfora, lo lastima. lo lastima, exactamente. Bueno, la mujer no caminó más, quedó con una paraparesia. Le pusieron de más. Y yo hablé con el neurocirujano, me dijo que no se había extravasado, nada más que como no tenían para pagar el stop, él se lo puso con la jeringa común y se pasó aparentemente. El asunto fue poder sacar, porque se tuvo que sacar en la autopsia murió la señora, murió por una trombosis encima. Así que se cree que también tiene que ver mucho el metacrilato que se usó. Entonces se sacó, se serrucharon la columna y se llevó el pedazo que teníamos que ver, porque acá lo que había que ver es primero sacar el metacrilato y teníamos que poner una tintura para ver si se había extravasado, o sea, sacarlo y determinarlo para poder sacar, claro, hacer una prueba objetiva y sacarle foto. Bueno, vamos a La Plata. Yo pensé que el laboratorio forense de La Plata, digo, no será la Clínica Mayo ni el Center Hospital, pero tenemos que tener algo. Serruchito de pollo, un serruchito así chiquitito, se me escapaba encima con los guantes, viste, con la grasa casi me serrucho el dedo, digo, no hago más nada, viste, y no tenía ningún tipo de, o sea, de tinción, no tenían tintura ni para sacar el metacrilato. Digo, estamos mejor que antes, digo, porque antes por lo menos, en la época que hacíamos tintura de hematoxilina de auxilio, por lo menos algo hacíamos. Ahora no tenemos nada. Ni un serrucho, yo pensé que había un serrucho eléctrico, hubiera llevado la moladora de casa y era mejor, ¿viste? Bueno, así que se perdió la prueba y no se pudo probar la mala praxis o sí se probó la culpabilidad del hijo. O sea, que fue preso. Sí, claro, bueno. Por homicidio después, porque primero era tentativa, después. Bueno, y acá les traje también. Sí. ¿Cómo? Sí. Metacrilato se sigue usando. Se sigue usando, sí. Pero hay que tener mucho cuidado. En el caso de las vertebroplastías, vos tenés que tener estudios, por ejemplo. ¿Te acordás del cuerpo, la forma de la vértebra? Es como si uno viene al costado con una caja, después tiene los pedículos
atrás, está la médula atrás, los nervios. Lo que se aplasta es el cuerpo vertebral. Entonces vos tenés que tener un estudio que te indique que toda la pared anterior y el muro posterior están enteros. Porque vos vas a inyectar cemento ahí adentro. Si vos lo inyectás, en realidad la vertebrología no es volver la vértebra a la altura, no. Una vez que se aplastó, se inyecta cemento para que no se siga desvaciando. Entonces la idea es que todo el muro anterior ligamentario y el muro posterior ligamentario estén internos para que cuando vos inyectes cemento no se escape para ningún lado. Si vos los estudios que hagas, que se indica en tomografía sobre todo, de resonancia, de reconstrucción, indican que hay alguna lesión del muro anterior o muro posterior, no podés hacer vertebroplastia. Tenés que hacer una cirugía convencional, que es poner un tornillo arriba, un tornillo abajo, podés separar la vértebra y fijar con 2 barras de titanio y después llenar con hueso para que sea una artrosis convencional. O sea, cada método quirúrgico terapéutico tiene indicaciones, contraindicaciones, advertencias y complicaciones. Exactamente. Y vos las tenés que saber y las tenés que explicar al paciente. Pero sobre todo las tenés que saber vos, como médico. Porque si vos no las sabés, salió un nuevo método, ¿dónde lo aprendiste? Vino el representante del laboratorio, me lo mostró en el consultorio, un video en YouTube en 10 minutos. Hagámoslo, sí. Claro. O sea, no te formaste, no aprendiste, no lo conociste. Y lo más lindo, te agrego, Víctor, que en el consentimiento informado se lo hacen firmar en blanco y no le explican adecuadamente todas las alternativas que tiene y los pros y los contras. Que eso es lo peor, ¿no? Tenés que sentar. Mira, la mejor, digamos, prevención de la mala praxis es la relación médico-paciente. Explicar, dar la cara. Vamos a hacer esto, va a haber esto. No solo con la firma, firmando, no. Explicarle, el paciente tiene que saber. Una vuelta me lo hicieron firmar ahí. Por eso está mal. Ya estaba pautado. No, está mal. Vos tenés que tener una entrevista previa, te van a hacer una cirugía, lo que es. Bueno, pero eso más adelante tiene su oficio de nulidad. Vos, como abogado litigante, vos podés anular ese consentimiento informado. Porque primero, si está mal redactado, seguramente si vos lo firmaste, si no es completo, la tinta tuya no coincide con la letra que está completo arriba. A veces he visto consentimientos que tienen tinta azul arriba y tinta negra abajo del firmó. aparte en la antigüedad de la tinta, hay la pericia caligráfica te da antigüedad de tinta. Por eso la única lapicera es la Bic, que no demuestra antigüedad de tinta. Por eso no hay que usar vos que te gusta hacerte el langa con la tinticul, no sé cuál usabas. Bueno. Mirá, eso para ahorrar. ¿Viste? Bueno, y informado es vinculante en el juicio, o sea, se toma como algo. claro, tanto para el actor como para la contraparte. Si vos lo hiciste bien, informaste todo, te va a servir a vos como prueba. Si lo hiciste mal, hiciste firmar en blanco, muchas veces la historia clínica veo firmado en blanco. ¿Y qué firmó esta mujer? Ah, no tiene firma acá, le dice la administrativa, y la pobre mujer que va a entrar a quirófano, firma. Cuando entregan esa historia clínica, ni siquiera se tomaron el trabajo de completar. No, nada, no. Encima se tomaron el trabajo de falsificar firmas de gente que estaba de vacaciones, de poner valores normales, cuando no entregaron los monitoreos que daban una bradicardia fuera del lo que pusieron. Decir que no daba, me comentaba después el abogado de la paciente, que no daba para hacer la causa penal porque ya habían pasado más de 6 años, porque le quería hacer el falso testimonio, falsedad ideológica, pero no daba. Iba a salir porque ya pasó el tiempo, ¿no? Bueno, yo les traje jurisprudencia de las cámaras nacionales en un fallo que es Vázquez Ferreira, que dice lo siguiente: de todo lo que vimos, se resume acá. El profesional de la medicina tiene el derecho de ampararse en una historia clínica veraz y completa, pero a la vez debe soportar las consecuencias contrarias que pueden extraerse de la historia clínica deficientemente elaborada y en la cual las omisiones pueden aparecer como un eventual intento de proteger su propia posición ante las falencias o defectos de diagnóstico o del acto quirúrgico practicado. Esto es lo que estábamos hablando, porque muchas veces está todo bien, ponen los valores y resulta que el protocolo
o la tira de papel del estudio dice otra cosa. O sea, con tal de salvarse, hacer un falso testimonio. ¿Sí? Entonces acá supone que con dichas omisiones se tiende a encubrir errores médicos en el afán de protegerse de una sanción civil o penal en su contra a raíz de la mala praxis. Bueno, después tenemos en un hospital público, también la Cámara en el año 93. Recién nacido prematuro, mira, incubadora 5 días, hospital público. Traslado a un hospital privado, permanece 53 días, recibe oxígeno permanente desde nacimiento y adquiere una ceguera irreversible. El tribunal, al no poder determinar en cuál de los dos establecimientos de salud se produjo el problema, condenó en forma solidaria a ambos centros de salud y no tenemos demostración acabada de cuál fue el momento en que el oxígeno fue administrado en forma debida, ni tampoco los controles, porque no había controles ni se pusieron en la historia clínica. Las historias clínicas de ambos centros demuestran que el control de presencia de oxígeno en sangre monitoreo no fue constante, sino que no se practicó durante los días en que se le suministró. Bueno, acá tengo otro de la sala segunda. Sí. Lo que no está en la historia es como lo que no está en el expediente. Claro. Lo que no está en la historia no existe. Claro. Me dijo, le dije, le avisé, le comenté. No existe. No está. No está. Bueno, esa es otra cosa. Y también está discutido. Si los registros de enfermería forman parte o no de la historia clínica. Que Sí. hoy en día, si ya es jurisprudencia, La ley lo dice, la 26.520 dice lo que escribe el profesional médico y los auxiliares de la medicina. Todo forma parte. Medicamentos mal hecha. ¿Por qué? Porque pasó una vez pasó el registro de enfermería, daba una hipertensión arterial elevada y el paciente tuvo un stroke, o sea, un ACV. Ese ACV se da por la presión elevada. Entonces, el médico puso que no tenía presión alta, sino que con la medicación había sido normal. Y resulta que en esa hora, enfermería lo mató, pues puso que estaba elevado. Bueno, después la sala segunda, de San Isidro, los Pagos de Rodrigo, del año 90, dice, la historia clínica irregularmente confeccionada resulta un medio de prueba de escasa eficacia frente a un cuadro general de graves, precisas y concordantes presunciones de conducta omisiva y deficiente servicio de salud brindado por entidad sanatorial demandada. Claro. hacer responsable a la sanatoria también. Sí. Después, otra sala en lo civil dice, habiéndose probado en auto que la historia clínica estaba plagada de deficiencias y omisiones, este hecho es imputable a todos los médicos que intervinieron directamente en la atención del menor y al jefe de guardia. Estas razones, que suponen graves irregularidades, son suficientes para generar una presunción judicial de culpa que imponía a los demandados la prueba de su falta de cumplimiento. Otra sala, Cámara Nacional. Tratándose de la actuación de una profesional de la medicina, no puede pensarse que los defectos de la historia clínica no pueden imputársele o sirvan para desobligarlo. Para cuanto hace a su responsabilidad correcta, eficiente y positiva prestación de servicios, para la cual cuenta, dado los avances de la ciencia, con un equipamiento teórico y técnico cada vez más idóneo. Los profesionales de la medicina poseen el derecho de ampararse en una historia clínica veraz y completa. También deben soportar las consecuencias adversas que pueden extraerse en el caso de resultar la misma deficiente, por cuanto las omisiones detectadas pueden aparecer como eventual intento de proteger su propia posición ante la falacia o defecto del diagnóstico del acto quirúrgico practicado. O el que no da turno, pasó acá con un colega de PAMI, no da turno y no guarda la turnera.
y al año lo citan, como no le dio turno y tenía todo completo, y le pidieron una turnera. ¿Hicieron eso? Claro, ¿sí? Y lo multaron, la sacaste barata, una multa nada más, porque te podía haber demandado a la mujer. Fíjate si le pasaba algo. Podía haber pedido la urgencia médica, que con PAMI se salvan los médicos de cabecera. Pero, claro, pero podía haber demandado a la urgencia de PAMI, al médico de cabecera, a PAMI y a María Santísima también. Por no conseguir turno. ¿Eh? Por no conseguir turno. Claro. Tengo una queja, hace un mes más o menos, de PAMI porque me piden la turnera de hace 2 años. Porque una actividad se quejó que no consiguen, durante 2 meses no consiguen turno conmigo. ¿Cómo no renunciaste? Tengo un cartel enorme en el consultorio afuera, adentro. Tengo una secretaria que está a disposición 2 veces por semana, un teléfono, con todos los datos. O sea, no hay forma que no. ¿Pero qué decía el cartel, que no tenés turno? ¿Hasta dentro de un año? No hay forma que. ¿Qué decía el cartel? Porque me iban bueno, me mandaron cartas por mail, qué sé yo, porque me pedían la turnera del año 23, del 2023. Yo lo que, claro, con el tema de la ley nueva, yo siempre guardo la historia clínica de los pacientes que se dan de baja. Durante 10 años lo tengo guardado en baúles. Lo que no sabía que es de buena práctica tener la turnera también guardada. Claro, ¿pero qué decían los carteles? ¿Que vos no tenés turno durante un año? No. No querés atender, vos me parece. Bueno, yo no sé si, por ejemplo, se me ocurre un caso para los dos lados. Supongamos que el médico no registra la visita del paciente porque no nota la historia clínica. Una forma de probar que el paciente realmente asistió es las recetas que haya tenido ese día. Porque una receta es un documento, Sí, es una una receta receta que tiene el nombre, apellido y la dirección del consultorio es un documento que el equipo estuvo ahí. Sí, una práctica médica. Es una práctica médica. Y la reserva de turno. Si tiene un ticket o un mail o algo, o ahora por WhatsApp que la reservaron el turno por otro día, puede probar que ese día estuvo ahí o que fue recepcionado. Y al revés, lo mismo al revés. Si el paciente argumenta que lo vio en tal lugar y demás, mira, no tiene turno, no tiene recetario, no tiene nada. O sea, ¿dónde lo lleva? Claro. No hay historia clínica, no hay registro de turno, no hay solicitud del turno. En ese horario yo vi a otros 4 pacientes donde... Lo único que se me ocurre por mail. No, pero yo Bueno. tengo un cartel enorme los días que se dan turno, los días que está la secretaria. ¿Y por qué no lo pedís por mail? ¿Que lo manden por mail? No, ¿O por WhatsApp? por WhatsApp. Yo tengo un teléfono que es para los turnos. Y bueno, ¿no está registrado ahí el pedido? Y pero de 2 años no, yo Lo borrá. lo voy sacando. Claro. Pero bueno, yo leyendo la nueva ley, dice que es de buena práctica tener la turnera. Bueno, Claro. ¿Y cuánto, esto al margen, de cuánto fue la multa? 1.000 pesos. Te va a fundir el negocio. Ahora el mail, me llevó el mail ahora. Me llevó todo un dictamen, todo un acta. Además el tiempo que te hicieron Me hicieron ir a PAMI, fui con el abogado. Sí, te tuve que cubrir los turnos de los 40 pacientes, me debe vos, ¿eh? Le tuve que cubrir yo los pacientes. Pagué yo la plato roto. Yo en el consultorio tenía un sistema digital que lamentablemente no estaba copiado la historia clínica. Ahora sí hay sistemas que tenés la turnera, todo el mismo sistema. La turnera, historia clínica, todo junto. Entonces vos podés consultar el 23 de octubre del año 22 a qué paciente viste. Porque tenés los turnos dados y los que vinieron. Y el registro del turno. Por eso, no, Guillermo Vera, sí, yo lo vi al doctor García el 23 de octubre del TEM. No, usted tuvo turno conmigo, pero ese día no vino. Y eso es lo que Y eso vos lo tenés registrado. Claro. No podés contestar. Y eso está bueno, porque Yo- evidentemente es una buena práctica que yo aprendí ahora. Yo adapté el Deck Doctor a la parte pericial. Todo lo que viene desde que recibo la acepta hasta que termino la simpogna, todos los pasos están registrados. Y hay por orden alfabético, por tribunal, por juzgado, hasta por compañía de seguro lo tengo. Pero no quiero filtrar porque tengo tanta que, viste, te vuelve loco. Bueno, continuamos.
el rol del abogado y del perito. Para el abogado, la historia clínica es fuente de prueba principal, buscar las omisiones, la falta de consentimiento informado, la ausencia de foliatura, firma o la incongruencia. Para el perito, su función es reconstruir los hechos con la historia clínica, pero debe advertir al juez sobre la escasa eficacia probatoria de una historia clínica irregularmente confeccionada. Yo a veces pongo que hay inconsistencias, que no le gusta a los demandados que le ponga inconsistencia. ¿Por qué inconsistencia? El caso es que faltan los protocolos, que hablamos anteriormente. Que la colega obstetra, yo no soy obstetra, no advirtió la falta de monitoreo. No advirtió. Entonces, y no, pero la colega obstetra, me refiero a la perito. Hubo una perito obstetra que se supone que tiene que estar más capacitada que yo para observar y no observó que faltaban los monitoreos. Hasta se puso a hablar del Congreso de Parálisis Cerebral, que no todas las parálisis cerebral son por sufrimiento fetal agudo, bla, 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 bla. Para una cosa es defender al colega, pero otra cosa es no observar lo que falta y las omisiones que tiene la historia clínica. Esto quería llegar, que es justo lo que estábamos hablando del protocolo. El protocolo es una prueba científica, pero necesitamos orden del pedido médico, el informe del especialista, como dijimos, del hematólogo en el von Willebrand, del monitoreo en la parte obstétrica y pedido en una cantidad de tiempo cada 20 minutos hasta que se haga el nacimiento. No en este caso que pasaron 1 hora y seguían haciendo monitoreo y el chico ya había nacido. Y soporte, placa, traza digital o tira de papel, ¿sí? Sí, ahora la radiografía, lo más usado son las radiografías. Ahora son todas digitales, entonces tienen el sello digital, nombre, apellido, fecha. Claro, claro. Pero hasta no hace mucho la poníamos con crayón. ¿La tenía qué? Se ponía una radiografía de tórax y la completaban con crayón. Sí. Fecha, Bueno, García yo, B, 2 de octubre. yo rechacé, me cansé de rechazar hasta que después no me dieron bolilla en el juzgado, porque tenían la letra de plomo antes, eso lo conocí, con el nombre y apellido, la fecha y no sé qué otro dato más. La institución, el lugar. Y la institución que se sacó. Y como no la tenía, la pusieron manuscrita, yo digo, esto no es nulo. ¿Por qué? Porque no cumple los recaudos del protocolo radiográfico. Entonces acá la prueba es nula porque no cumple los soportes que marca la ley como protocolo. Porque una cuestión es estar ordenada por un médico y estar informada Informada. y un soporte que corresponde. El soporte, Placa, exactamente. Y el aparato te tiene que dar el número de aparato, el número de estudio. el número de estudio, la fecha y la hora. Entonces vos podés corroborar, hay que transcribir en la historia clínica todo eso o pegás el trazado. Si es digital, vi que cuando lo hacen digital le sacan fotos o Se pone el link. se pone el link Se pone el enlace para que y ahí está. Sí, pero hay vi que hay bastantes falsedades. Yo, hablando de eso, por ejemplo, ahora mandé 2 escritos en 2 expedientes distintos, están en el mismo juzgado, son 2 expedientes distintos donde les pedí que me manden las imágenes porque los informes eran completamente, ¿cómo es que lo puse? Discordante. Eran discordantes con los hallazgos clínicos. Claro. Que me manden el enlace para las imágenes o las imágenes directamente. Claro. A mí me pidieron una vez, la compañía de seguro cuando impugnó, me dice, usted, ¿cómo ve la imagen que puede tener un síndrome meniscal si no aparece la Sadeval? Yo le dije, primero, yo no soy radiólogo, pero la información la tiene el radiólogo. En todo caso, curse el oficio a la institución radiológica. Igualmente, la asa de Valde por bibliografía no siempre aparece como un síndrome meniscal. Puede aparecer un desgarro
parcial o total, puede ser oblicuo, vertical, ¿no, Rodrigo? Bueno, la historia clínica debe contener no solo el resultado, sino el protocolo completo de estudio. Bueno, esto ya lo dijimos, solicitud, orden, informe especialista, soporte gráfico, digital, placa, trazado de imagen. Falta de protocolos probatorios, si solo se registra en la evolución, esto es lo que dijimos antes, de RX normal, pero la falta de la placa, lo que dijiste vos, Víctor, o el informe firmado por el radiólogo, ese asiento carece de valor probatorio para el perito. El perito no puede reconstruir el hecho científico. Por ejemplo, el paciente con traumatismo se realiza una placa de tórax y dice no hay fractura. El perito requiere el protocolo radiológico completo. Si el protocolo está ausente, el perito debe informar al juez. El médico tratante afirma que no hubo fracturas, pero esta aseveración no puede ser corroborada pericialmente por falta de la prueba documental protocolo y por lo tanto no es un hecho probatorio. Esto es justo lo que pasó con los monitoreos. Yo no puedo corroborar lo que dice en la historia clínica porque no tengo el protocolo. Bueno, y al revés es lo mismo. Esta semana informé una fractura, un colapso vertebral de T10, que el informe lo daba normal, decía sin fracturas, una tomografía. Una tomografía y informe normal. Te lo juro. Estaba en un expediente laboral, un muchacho que se cayó de altura, hizo un colapso vertebral de T10. Está diagnosticado en la historia clínica, está diagnosticado en el expediente de CRT, dice fractura y demás, pero no le dieron incapacidad por una O el informe de loco, no. O sea, llega a juicio, ¿por qué no le da incapacidad a la CRT? Porque dice que por una cuestión técnica, que no era, no correspondía al horario de trabajo, una pavada así. Está todo en la historia clínica constatado. Viene, lo reviso, que le tengo tomografía. Tomografía del informe normal. ¿Cómo puede informar normal si en la historia clínica está? Entonces, voy al enlace de las imágenes y cuando vos scrolleas la tomografía se ve el colapso. Entonces, Claro. saco una foto, digo, en tal imagen, tal lado, se ve el colapso vertebral, menos de 30 grados, tanto por ciento. Entonces viene la impugnación. ¿Y por qué si el informe dice normal? El informe dice normal, pero fíjese en la imagen, está la Claro. ¿Qué lo hizo ¿cómo es? El radiólogo de la RT? Pero encima era un informe hecho en un lugar particular. O sea, el abogado fue a un lugar particular a hacer el informe. Se le informó normal. ¿Trabajaba justo para el RT? Pero pasan por volumen de trabajo, porque no vieron el corte, porque no le pusieron el diagnóstico. Cuando informás 50 resonancias por mañana, Pasa. Tipo Rodrigo. no. Ya no informa más, ¿no? No, yo trabajo una vez por semana de radiólogo y después abocado a medicina. A medicina legal. Sí, Non scripta, non fatta. no podría esa información. Es nulo todo lo que dijimos. Si no está anexado el protocolo, la radiografía, no existe, es nulo. Fue lo que casualmente informé en todos los casos que no está completa la historia clínica, ¿sí? La historia clínica es la única verdad procesal, es la reconstrucción cronológica de la relación médico-paciente. Si la historia falla, el médico está procesalmente indefenso. 2. La omisión, indicio grave, toda omisión vacío o falta de registro de un acto obligatorio, ejemplo, no registrar un protocolo, no firmar, constituye un indicio de grave de presunción de culpa. 3. La historia clínica eficiente dispara la inversión de la carga de la prueba, que ya vimos, es la consecuencia directa ante una historia clínica completa. El demandado debe demostrar con otra prueba, no la historia clínica, que su actuar fue diligente. Pero ya pierde una de las pruebas. El rol del abogado en la auditoría, bueno, acá ya lo estuvimos viendo, la auditoría de forma es el marco legal y la de fondo es el marco científico. La auditoría de forma, que no haya espacios en blanco, ni renglones libres, foliatura cronológica estricta, firme sello que ya dijimos y especialidad en cada. La de fondo, el sustento científico, está el consentimiento informado, faltan protocolos probatorios, exija la cadena completa de orden, informe de especialista y soporte físico digital del INVA.
la coherencia entre la anamnesis y la epicrisis con los protocolos va a aseverar lo que está escrito en la historia clínica. ¿Sí? Le dejo un poquito más, doctor Palacio. No, te dejo un poquito más para que copie. Si no le pasamos esto se le puede pasar a los que quieren, ¿no? Sí, sí, porque lo tenés ahí en un... Lo tengo ahí. Sí, acá se lo piden al doctor Víctor. Se lo mando al grupo WhatsApp. O al grupo también. Ahí está. Forma, legalidad, fondo, ciencia. Mensaje final. No confíe en... Si el soporte científico no está, el perito legista lo calificará como una aseveración sin prueba. El non scripta, no facta, o sea, nula. El italiano me falló ahí. Bueno, si tienen preguntas, si quieren vemos alguna jurisprudencia más y si no terminamos. No, un par de cositas para agregar, pero más para los médicos Sí, que los abogados. Cuando vos haces la anamnesis en la historia clínica es muy importante a veces poner lo que estás pensando. Y parece una estupidez. Cuando vos pensás, o sea, ¿por qué actuás, haces un diagnóstico y haces un tratamiento? Porque pensás una posibilidad, pones impresión diagnóstica. La idea es partir de 3 o 4 suposiciones. Entra un paciente a la guardia con dolor precordial. Bueno, presunción diagnóstica. Infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía. En base a eso, a lo que vos pensás, vas a actuar, vas a pedir estudios y vas a establecer un tratamiento. Si vos negligeaste el tratamiento, porque te equivocaste en tu presentación diagnóstica, no te pueden decir nada. A menos que vos hayas puesto dolor de pecho o hemorroides. Bueno, eso es algo muy grosero. Pero si vos, dentro de tu impresión diagnóstica, actuaste para comprobar cuál es esa teoría, empezaste un tratamiento, no funcionó, volvés a revisar la impresión diagnóstica, lo que vos pensás es importantísimo, porque encima le explica al juez por qué vos hiciste tal o tal cosa. ¿Y qué pensabas? ¿En base a qué indicio? Es el método hipotético deductivo, es científico. Pero si vos no lo plasmás por escrito en ningún lugar, generalmente, mientras más viejo sos, más cosas te hacen saltar esa alarma de que tenés que escribir alguna pavada. El paciente no entendió bien lo que dijiste, mirá, hagamos lo siguiente, pensalo, fíjate, venir la semana que viene, le explico al paciente que tiene una lesión del nervio cubital, que no funcionó con kinesiología, le indiqué cirugía, le expliqué las consecuencias, lo pensará. Entonces, ese pensamiento, dice, el tipo se preocupó, le explicó el tipo, le explicó el juez, es mucho más válido, es 4 renglones que un consentimiento informado así. ahora tengo un caso de un paciente que tenía un síndrome coledociano, ictericia, hipocolia y coluria. O sea, traducir a los abogados es que el síndrome coledociano tiene una piedra o una obstrucción del colédoco. El colédoco es el conducto por donde sale la bilis del hígado hacia el intestino delgado. Claro. Entonces el paciente se pone amarillo como un canario, Se pone histérico, claro. Y la materia fecal, en vez de ser marrón, es blanca. Es blanca, ¿por qué? Porque no tiene las sales biliares. La orina en vez de ser amarilla, color Coca-Cola. Todo eso es síndrome de coagulación completa. ¿Por qué la orina es oscura a los abogados? Pues los médicos lo sabemos eso. Bueno, ¿qué sabemos? No, pero si le estamos explicando que no puede salir las sales biliares del hígado. No, en Por el vez de colédoco. el intestino, aumenta la bilirrubina en sangre y se filtra por el riñón y sale por la... Claro, por eso está amarillo, por la bilirrubina que va por sangre, todos los tejidos quedan amarillos. Y tiñe la orina cuando se excreta, ¿sí? Bueno, ahí tenés que pensar en 4 diagnósticos. Si es el síndrome coledociano nada más, que está obstruido el colédoco, si es, puede ser una hepatitis también, un tumor de páncreas y también una cirrosis o una insuficiencia hepática. Claro. Bueno, resulta que estuve internado 21 días y
el médico le dice que le va a hacer una biopsia para determinar si tenía algo o no. Bueno, dice eso va a tardar más o menos 40 días. Bueno, dice, pasaron los 40 días, va a preguntarle, pide turno con el médico, dice, no, pero al final no te lo pedí porque para mí no hay nada de riesgo. A mí me dejó como si fuera un baldazo de agua fría. O sea, vos una vez que le dijiste al paciente, le dije, andá y pedí la historia clínica y fíjate si la pidió. Si la pidió y no se hizo porque él tiró el taco o no la llevó a anatomía patológica, hay culpa del médico por omitir una acción importante. Si llega a tener algo, un tumor, llega a tener cualquier otra cosa, la responsabilidad del médico ahí, ¿eh? Por eso, ¿quiénes pueden pedir? Ustedes cuando son representantes legales pueden pedir la historia clínica, el titular la puede pedir directamente o sus familiares con una autorización. Yo tengo ahora, me pasó la semana pasada, Sí. una clienta que bueno, se accidentó en el colectivo, tuvo una fractura y la mandé al hospital con un escritito con la ley esta para que le puedan enviar la historia clínica por mail o por teléfono. Y pasó que no está el diagnóstico, ella tuvo una fractura de la segunda falange. Ajá. O sea, está en la atención, digamos, el certificado médico está que tiene una fractura, pero no está en la historia clínica. Ah. El libre de guardia. A mí me mandaron digamos, sí, es el tipo soporte digital. La historia clínica, con todos los datos, todo, pero el diagnóstico no está en la fractura. ¿No dice traumatismo de dedo, no? No, lo que dice es el certificado médico que le dieron ese día en el hospital. Ahí dice fractura. Ahí dice fractura, pero no lo dice en la historia clínica. ¿Y la historia clínica qué dice, te acordás? El diagnóstico dice en blanco. Y en la evolución no pone traumatismo, nada. No, yo no lo vi. Indicaciones, tecnologías. Sí, después lo vi. Porque de esa forma vos podés reconstruir. El certificado es importante, pero vos podés reconstruirlo, ponerle que justo alrededor del diagnóstico no diga nada, pero ponerle la evolución, puso, se golpeó la mano con la puerta del auto, le duele el dedo índice, tiene una radiografía. Entonces ya está, ya se infiere que algo pasó. Ahora, la fecha de la historia clínica es del mismo día. Sí, la fecha sí está bien, está bien. ¿Y la del certificado de posterior? No, del mismo día. Ah, qué raro, ¿eh? Entonces no completó la historia clínica. No completó la Puede historia. pasar que hace una primera atención, la manda a rayos, cuando vuelve, le da la indicación a todo y no evoluciona. Claro. Y se va. Claro, Hay algunos sistemas que cierran la evolución del día. Sí. Bueno, que hablábamos del sistema. Claro, No te exacto. permiten volver a evolucionar el mismo día, porque no contemplan eso que es de la práctica diaria, que el paciente va a andar al laboratorio y venir. Si se te cerró la evolución del paciente de ese día, no puede volver a evolucionar. Claro. ¿Y cómo haces? Te queda el historia clínica incompleta. En ese caso igual se puede reconstruir, digamos. Para mí ahí tenés el certificado de la atención, ya, Sí, ya pero... mucho más. ¿no? Sí, No, sí. sí. Pero igual yo quería que esté el Y diagnóstico. lo importante es que tengas la radiografía. De última, si vos tenés la imagen, Eso, y esta imagen. si vos tenés la imagen, ponele que la imagen está informada, vos te vas con la imagen, le sacás copia al lugar donde le hicieron y decís, por favor, necesito que me informe el radiólogo de esta imagen. Claro. Te dan el informe correcto. Claro, pero igual, si vos querés agotar tu búsqueda para llegar a la verdad, podés mandar una carta de documento al hospital, no sé, la clínica, que diga, dada la inconsistencia entre historia clínica y el certificado, y no figura diagnóstico, tenga bien completarlo y mandarme a la vuelta de correo la historia clínica. Sí, porque además también pedimos la... De acuerdo a la ley 26.529. Sí. No, que supuestamente el hospital hace las placas y a los 2 meses las borra. Claro. Eso es como, Da- me parece. No puede borrarla. Tiene que tener 10 años de guardar los soportes. La semana pasada fueron, y eso me pareció raro, que a los 2 meses. Acá justo encontré... ¿Eh? No, es un hospital público. Sí, el hospital de Rodríguez, el Vicente de los Militares. No, tienen una plataforma que la guarda. Eso me sorprendió, la verdad.
Vos tomás recaudo ahí en consultorio externo, porque no se guarda nada ahí. No, no. ¿Hacen digital la historia clínica? Siempre tiene que estar adecuada. No, no, eso en el caso de antes de la pandemia, Sí, que lo yo sé, soy lo neurólogo, sé. vos te pones primero. Ahora ya no sé cuándo. Y ahora con el tema de la ausencia de la masía, son monstruosas. vienen Sí, los abogados y piden los Los cosas son muy... y se arma así ahora porque el neurólogo no escribía nada. Acá les quería presentar la ley 17.134, que hay una jurisprudencia, de acuerdo a los incisos I y M de su artículo 40, que dice: el director médico está obligado a adoptar los recaudos necesarios para que se confeccione historia clínica de los pacientes, que se utilicen en la misma nomenclatura de morbilidad y mortalidad establecidas por las autoridades sanitarias, así como adoptar las medidas necesarias para una adecuada conservación de la historia clínica y que no se vulnere el secreto profesional. En dicho dispositivo se autoriza a que el mencionado director médico del centro de salud delegue a los médicos jefes de servicio la obligación que fija la ley. En estos casos su deber será el de controlar el accionar de estos facultativos. Así que acá te puedes avalar tanto en la 26.529 como en la 17.134. 17.134, artículo 40, inciso I y M. Estamos todos con todo el arsenal de leyes. ¿Cuál es esa ley? 1734. Es la ley de obligatoriedad de informar, tanto si el director médico como los jefes de servicio, controlar que se haga la historia clínica y se entregue a sus pacientes, ¿no? Después, caso de ausencia de un parte anestésico, es como la ausencia de los protocolos que estábamos hablando. Y murió el paciente en el acto quirúrgico. El tribunal advirtió que no se puede determinar fehacientemente la causa de muerte de un paciente por ausencia del correspondiente parte anestésico. El tribunal expresó que el accidente pudo haber sido el resultado de causas naturales del paciente o de una mala práctica anestésica. Esta incertidumbre no pudo desvanecerse por falta de elemento esencial como era el parte anestésico. Por ello los peritos se vieron impedidos de evacuar una opinión científica. El tribunal expresa: ¿podría afirmarse acaso que el hospital solo debería responder por la pérdida de la prueba, una especie de chance, y no por la pérdida de la vida? Dicha solución, que en un primer momento alguna seducción presenta, debe ser desechada, en mi opinión, porque en supuestos semejantes que parecen ser cada vez más frecuentes, bastaría a los sanatorios con ocultar la historia clínica o parte de ella para así disminuir el grado de su responsabilidad. En todos los casos, los establecimientos asistenciales responderían por la chance de la prueba frustrada y no por la mala praxis, que sería una prueba diabólica sin la historia clínica, con la cual generaría una solución inaceptable. Los médicos intervinientes fueron responsables por la pérdida o extravío de parte de la historia clínica que impidió practicar una pericia médica, pagándose el 100% de la indemnización. Así que pierden una parte de la historia clínica, como el turnero. Te salió barato. Con 1.000 pesos, viste, le arreglamos, viste. Bueno, tengo otra cosita, pero ya no. No sé si la vemos, si quedó alguna pregunta, algo que no quedó claro. Toda la documental médica es un tema que se ve muy por arriba en la facultad y lo que más vemos todos los días en la práctica diaria. En la facultad pasa volando y es todos los días 3 kilómetros.